Regional 10 acá en la provincia de San Juan. Muy buenos días, señor Quiroga. Daniel Núñez Vivares junto a Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, señor Quiroga. Bueno, le damos la bienvenida en este cuarto capítulo de los Cronistas de la Mañana, este ciclo 2026. La última vez que charlamos con usted fue para los últimos días del 2025, en donde, bueno, de alguna forma, la última vez que charlamos con usted, recuerda de que, se habían de alguna forma limado algunas asperezas en estas reuniones paritarias. Usted nos dijo de que en algún momento hubo de alguna forma algunos destratos hacia los representantes docentes por parte de las autoridades. Quiero creer que eso ya se ha superado y que dentro de todo, a pesar de la negativa del sector, señor Quiroga, el gobierno está haciendo todo lo posible para llegar a un entendimiento salarial, ¿no, don Quiroga? A pesar de que, bueno, sigue de alguna forma con una política salarial bastante amalleta, ¿no? Sí, ayer hemos estado a tantas horas de la noche escuchando la propuesta, pero bueno, no es lo que teníamos como mandato por parte de los docentes en general de la provincia de San Juan. Así que estamos analizando hacer presentaciones a la a la subsecretaría de Trabajo y al Ministerio de Educación. Bien. ¿Estas presentaciones tienen que ver justamente también con la medida de fuerza, don Quiroga? Y puede ser entendiendo que ya tengo reunión con la comisión directiva y en la que decide en función de el informe que le demos nosotros en las medidas de fuerza a tomar. Bien. Ustedes, en principio, AMET, porque UDAP hace 30 minutos ha de alguna forma ha hecho público que ratifica estas medidas de fuerzas por 48 horas, miércoles y jueves de la semana que viene. AMET, los profesores de la educación técnica, los docentes de la educación técnica, también se estarían plegando a esta medida de fuerza que lleva adelante UDAP, es decir, ¿es de toda la docencia sanjuanina? A ver, en primer lugar es un sector. Sí. El gremio base de CETERA. Nosotros tenemos que decidir como gremio independiente las acciones que pueden ser apoyando las medidas que hace el gremio base CETERA o no en función de lo que diga la comisión directiva en pleno. Bien. Señor Quiroga, ¿qué diferencia hubo? Porque ayer, en realidad, desde la manifestación muy importante que hubo el día lunes de la docencia sanjuanina, el propio, alguien que se sienta en la mesa paritaria, el propio secretario general de la Gobernación, Emilio Chene, empezó a hablar de una propuesta superadora. ¿Fue tan así la propuesta superadora, don Quiroga, o de alguna forma fue un retoque de la propuesta anterior? No, fue un retoque de la propuesta anterior, no incide mucho en todas las propuestas que nosotros hicimos de diferentes maneras. El gobierno manifiesta que no tiene fondos para pagar porque cae la recaudación a través del impuesto de las ganancias, entonces está recibiendo menos dinero, entonces no puede ofrecer más. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos, en primer lugar, una inflación de diciembre, de enero ya proyectada, que es 2,8 y 2,9. Claro. Y tenemos la inflación que posiblemente sea un 3%, un 3,1% para febrero. Para febrero. ¿Y cuál es el problema? Que entendemos, y lo está claro en la paritaria, en donde se manifiesta que no acompaña este índice inflacionario con la realidad que está sufriendo los sueldos de cada uno de los trabajadores y en este caso de los docentes. Incide mucho el costo de alimentos, de energía, de
de todo lo que usa un docente para poder iniciar las clases. Entonces nos preocupa mucho esto y bueno, entendemos que se ha acompañado a las medidas de fuerza al gobierno, a las medidas, pero no de fuerza, sino a las medidas que ha tomado, caso de la ley base, que desaparece por ejemplo, el financiamiento a la educación. Bien. Señor Quiroga, en definitiva, el gobierno se plantea en este 5% para el mes de actual, ¿no? Marzo, y un 5% recién en el mes de junio, lo cual estamos hablando de un 10% en esto que es el índice justamente que tiene que ver con el IPC, con la inflación. Mientras tanto, el índice del IPC de la inflación a marzo probablemente esté cerca de ese 10%, teniendo en cuenta que en diciembre y en enero superaron el 5%, fue del 5.8 si mal no recuerdo, y si tenemos un 13 de marzo, vamos a estar en casi 9%, lo cual implica de que está muy lejos de la realidad, ¿no? Y está lejos de la realidad y lejos de lo que cobra cada uno de los docentes. Claro. Señor Quiroga, y estas mejoras, sí, ante el mismo gobierno, cuando empieza a hablar, bueno, les doy 4 puntos al nomenclador, les mejoro estos códigos, así. Ayer había un medio muy oficialista que decía que estas mejoras, estos retoques en estos códigos, estaban por encima de la inflación proyectada. Esto no es así, porque los puntos en el nomenclador quiere decir, se traduce en muy poco monto, por ejemplo, dinerario en el bolsillo del docente, ¿no? Pasa que nosotros hemos partido de un sueldo muy bajo, se ha ido recuperando de a poco. El gobierno manifiesta que estamos por sobre la inflación del año 2024 y 2025, pero en realidad seguimos sosteniendo que ese IPC marcada por el gobierno nacional, aunque sea el parámetro que tenga el gobierno provincial, no es la realidad, como recién lo manifesté. Claro. No es la realidad del bolsillo de cada uno de los docentes y cada vez le alcanza menos. Señor Quiroga, siempre en el ámbito de la educación técnica, ¿hay preocupación acá en las escuelas técnicas al derogarse la ley de financiamiento para la educación técnica a nivel nacional, que esto fue a fines del año pasado? Tenemos serias preocupaciones y por eso ha sido el paro del 2 de marzo. Claro. Sí. El paro del 2 de marzo tenía 2 componentes, como yo lo expliqué ya. Ha sido, en primer lugar, a nivel nacional, porque estamos pidiendo paritaria para que exista cumplir con la ley, básicamente. Un salario de bolsillo para toda la República Argentina, y a partir de ahí cada provincia, si puede pagar más, lo hará. Bueno, estas leyes han derogado el fondo de compensatorio para que las provincias pudieran pagar un salario mejor. No tenemos un piso salarial negociado a nivel nacional. No tenemos el financiamiento para la educación en general y la educación técnica en particular. En la provincia de San Juan están sufriendo serios problemas. Qué sé yo, no, por ejemplo, tenemos maquinarias rotas en diferentes escuelas, el dinero que se ha recibido del INET ha sido exiguo. Me decía un director de una escuela grande que ha recibido 6 millones de pesos para poder comprar insumos durante todo el año 2025. ¿Todo el año? Eso es exiguo. Increíble. Así que vemos que no podemos comprar equipamiento, que no podemos insumos para los laboratorios, el mantenimiento, la comida de los animales de escuelas agropecuarias. Entonces todo esto lo está sufriendo el mismo gobierno, y bueno, han votado a favor de estas leyes que están perjudicando en definitiva a todas las provincias. Exacto. Porque, a ver, señor Quiroga,
el presupuesto provincial, ¿ustedes le han consultado a las autoridades de Hacienda, a Roberto Gutiérrez, si el presupuesto provincial tiene en cuenta o incluye partidas especiales para las escuelas agrotécnicas, para las escuelas técnicas en la provincia? Bien, se cortó la comunicación. Vamos a ver si la podemos... Porque, bueno, interesante lo que nos estaba comentando. Lo cierto es que, bueno, un retoque solamente. Sí, solamente un retoque, como dice, bueno, vamos a esperar, ¿no? Porque luego de que se reúna la comisión justamente docente de esto, que es la autoridad del sindicato de la escuela técnica, como es AMET, seguramente se va a disponer también no adherir a esta medida de fuerza dispuesta ya por un sindicato como es UDAP para el próximo día miércoles y jueves. No, una pregunta que me quedó en el tintero, no, ojalá podamos recuperar justamente la comunicación con el señor Quiroga, que tiene que ver con el próximo miércoles hay una nueva reunión paritaria y uno se pregunta, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué esperar una semana? ¿Por qué estamos estirando tanto? ¿O el gobierno estira tanto o esto se determinó en forma conjunta justamente de terminar o hacer otra reunión, la número 6 ya? Recordemos que esto empezó justamente allá los primeros días del mes de febrero y ya se lleva más de un mes justamente y sin llegar a ningún tipo de solución. Está plantado el gobierno en dar solamente un 5% de aumento a esto que es el índice del IPC para los primeros 3 meses, sería lo que es diciembre, enero, febrero y marzo, 4 meses, y otro 3%, otro 5% allá en el mes de junio, lo cual está muy lejos, pero muy lejos de lo que va a pasar en el mes de lo que va a ser la realidad y de lo que va a ser la realidad próxima, claro, ¿no? Inmediata, próxima inmediata. Lo tenemos nuevamente al señor Daniel Quiroga. Señor Quiroga, ¿nos escucha bien, cierto? Sí, ahora sí lo escucho bien. Señor Quiroga. Sin eco, porque hay mucho eco. Perfecto. Señor Quiroga, básicamente, no sé si me escuchó la última consulta, es que, si le habían planteado, le habían consultado, le habían planteado información al señor secretario o ministro de Hacienda, es decir, el señor Gutiérrez, o autoridades del Ministerio de Educación, que si el presupuesto provincial tenía incluido partidas de alguna forma de emergencia o especiales para cubrir los gastos de las escuelas técnicas y agrotécnicas de nuestra provincia. Le hemos manifestado y bueno, nos ha dicho que no, que están recurriendo a fondos de la provincia mismo, no a dinero que entre por otro lado. Claro. ¿Por qué el miércoles, tan lejos, la próxima reunión? ¿Esto es antojadizo por parte del gobierno o quedó en conjunto? Porque si tenemos una paritaria o una reunión paritaria por semana, vamos a llegar a diciembre y vamos a seguir en estas reuniones. ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué no el viernes, por ejemplo? Ustedes leen la paritaria, es una decisión del gobierno. El gobierno convoca al día martes. No es una decisión nuestra. Claro, nosotros hemos puesto que rechazamos la propuesta por exigua. Claro. La última, señor Quiroga, para no restarle más tiempo, sabiendo que... no es un acuerdo... Claro, no es una cuestión de partes. No es un acuerdo entre todas las partes de decidir reunirnos para seguir negociando, no. Porque ya está, lo que puede dar el gobierno es eso, y bueno, se entiende que un poco ha caído la paritaria. Esto probablemente, perdón Daniel, probablemente tengamos un aumento salarial para el sector docente en forma decreto. ¿Por decreto? No, puede ser que el aumento, o puede ser que no, que podamos arreglar más, o puede ser que estemos en conciliación obligatoria, tenemos muchos temas. Bien. Señor Quiroga, bueno, usted mismo de alguna forma se me anticipó a esta pregunta. El gobierno puede llamar a la conciliación obligatoria para evitar una medida de acción directa en la próxima semana, ¿cierto?
por supuesto, son decisiones del gobierno, ¿no? Claro. Yo estoy hablando pensando que puede suceder eso, o sea, son decisiones políticas del gobierno. Sí, claro. Y ahora sí la última. En las bases, por lo menos usted que está en contacto permanente con los docentes de la educación técnica, ¿preocupa ya que se siga dilatando, como estábamos charlando, este acuerdo salarial, señor Quiroga? A ver, en primer lugar, de las bases nosotros tenemos el rechazo unánime de más de 1.000 docentes que han dicho no a esta medida, a esta propuesta del gobierno. Y también en la mesa paritaria se le dijo al gobierno que es exigua, que no coincide y no condice con las necesidades que presentan los docentes. Así que es lo que vamos a tener la reunión ahora como la comisión directiva, porque es la que decide sobre aceptar o no o tomar acciones directas, ¿no? Claro, claro. Lo cual significa que en esta reunión probablemente puedan adherirse o no a esta medida de fuerza ya dispuesta por un sindicato de la provincia. No, nosotros no es que nos adhiramos o no, nosotros vamos a hacer las presentaciones propias nuestras. Bien, bien. Bien. Señor Quiroga, la última, ahora sí muy cortita, y a nivel nacional, AMET a nivel nacional, ¿está de alguna forma planificando alguna medida de acción por el tema de, bueno, este incumplimiento de la ley que tiene que de la paritaria nacional y sobre todo de el de financiamiento de la educación técnica? Bueno, nosotros lo venimos denunciando hace rato y por eso fue la medida del 2 de marzo y seguramente que si no recibimos a nivel nacional alguna propuesta de sentarnos a negociar un montón de cosas, porque es un piso salarial para toda la República Argentina, ese es uno, el financiamiento para las escuelas en general, recordando que se ha eliminado con la ley base el artículo 9 de la Ley Nacional de Educación, y la educación, el financiamiento propio de la educación técnica, eliminando el artículo 52 de la ley de educación técnica, y nos deja sin financiamiento y le está dejando a las mismas provincias sin financiamiento. Ustedes saben muy bien que esto cada vez se está complicando más en cada una de las provincias. Sí, claro. Tenemos provincia de Chaco, provincia de Santa Fe, Capital Federal. La provincia de Buenos Aires ha arreglado, ha frenado, pero sigue el problema en las escuelas técnicas. Es una situación bastante compleja. Señor Quiroga, le agradecemos, a nivel nacional. Le agradecemos por su atención, la comunicación telefónica, obviamente lo vamos a estar consultando cuando la información así lo requiera. Que tenga muy buenos días y muchísimas gracias por la atención, señor Daniel Quiroga. Dele, muchas gracias, que ande muy bien. Muchísimas gracias. Quiroga, un abrazo. Daniel Quiroga, ¿no? Secretario General de AMET, que bueno, nos explicó qué es lo que sucedió ayer. Directamente está plantado, evidentemente no van a haber otro aumento más de este 5% al índice que tiene que ver